buenas noches y continuamos preparándonos para presentar el examen y conseguir el BOR latinoamericano de perfusión, como se evidencia en la siguiente lámina. El BOR latinoamericano del periodo 1 se presentará en mayo-septiembre de 2021 y el periodo 2, mayo-septiembre 2022. Boa noite. Estamos nos preparando para o próximo exame do Board Latino-Americano de Perfusão. Como podem ver aqui na tela, vai ser de maio a setembro de 2021, no período número 1, e o período número 2, de maio a setembro de 2022. Esta reunión se estará transmitiendo con interpretación simultánea al portugués y usted podrá acceder a la misma como puede ver en pantalla. Vocês vão ter disponibilizada a interpretação simultânea para a língua portuguesa. Vocês podem aqui ver as instruções no slide. Aquí podemos ver en pantalla cómo se realiza si usted está participando desde su dispositivo móvil. Aqui vocês podem ver como podem ter acesso à interpretação através do seu dispositivo móvel. A continuación vamos a esperar unos minutos para comenzar la traducción simultánea. Daqui a alguns minutos vamos começar com a interpretação simultânea. Muito obrigado. Adelante. Buenas noches, les habla Cristian Pacheco, modelador. Yo soy perfusionista, trabajo en el Hospital Roberto Río de Santiago de Chile. Y lo primero que quiero contarles es que darle las gracias a LAB por permitirme poder modelar esta sesión, esta segunda sesión de oximetría cerebral durante la circulación extracorpórea, y presentar a nuestro gran amigo, que no necesita mucha presentación, perfusionista, doctor Roy Rojas León, anestesiólogo cardiovascular del Hospital de San Juan de Dios, San José de Costa Rica. ¿Ya? En esta primera parte se va a tratar, Roy va a ver lo que es un monitor más en relación a la oximetría, que se pretende con esto, que tenemos que entender los perfusionistas de esta tecnología. La siguiente. También recordarles un poco que estas sesiones se enmarcan dentro de un escenario de sesiones que se van a empezar a dar. Y la segunda sesión, que es oximetría cerebral durante la SEC. Después vendría otra en marzo, que es una sesión 3, que es oximetría cerebral durante la perfusión. El 16 de marzo tendríamos la sesión número 4, que es la oximetría cerebral en SEC en paciente pediátrico neonatal. El 30 de marzo, la sesión 5, tenemos ahí neuromonitoreo en paciente neonatal y pediátrico en ECMO, que es una sesión muy interesante, va a estar muy, muy entretenido eso. El 6 de abril vamos a tener la sexta sesión, que es monitoreo de conciencia durante la SEC. Los invito a participar en estas sesiones de neuromonitoreo porque van a estar muy, muy entretenidas, así que espero que participen mucho. La siguiente. Bueno, recordar un poco que hay que darle los agradecimientos, digamos, a Medtronic, porque ellos han permitido, digamos, la programación de todas estas sesiones en las cuales vamos a poder disfrutar, vamos a poder compartir todos los perfusionistas latinoamericanos. La siguiente. De todas maneras, recordar que esta presentación se ofrece con propósitos educativos, con el fin de explicar de manera general el funcionamiento de algunos de los dispositivos médicos. Este material educativo en ningún momento se constituye como una certificación o licencia profesional, lo que capacite para tomar decisiones médicas respecto al uso de los dispositivos médicos mencionados en esta presentación, toda vez que la decisión del uso de los mismos es exclusiva del médico tratante. La siguiente. También recordarles que todas las sesiones van a estar, estos webinars van a estar en el canal de YouTube, digamos, de la LAB, recordando que hay 37 del año 2020, más las que se están dando este año, que también son muy interesantes. La siguiente.
Bueno, estimados amigos, recordarles un poco que ustedes podrían realizar en la sección de preguntas y respuestas todas sus inquietudes. También hay una interacción social en el chat. Las preguntas que no logremos responder, digamos, en esta sesión de webinar, van a ser respondidas o se tratarán de ser respondidas por el expositor para darles la solución a todas sus consultas que ustedes hagan durante el chat. Y recordarles un poco que la LAT emitirá un certificado de asistencia a quienes participen al menos en la mitad de las sesiones. Bueno, sin más preámbulos, Roy, te dejo con la palabra para tu conferencia. Muchas gracias. Adelante, Roy, puedes compartir tu pantalla cuando quieras. Hola, buenas noches, nada más voy a... Permitamos unos minutos mientras se comparte la pantalla. Un momentito. No te preocupes. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan ahí bien, Humberto? Sí, lo escuchamos bien. Ok, bueno, primero que todo, muy buenas noches, muy agradecidos con ALAP, con Medtronic por la invitación. En realidad, pues hoy ha sido un día complicado y espero que con la conexión de internet no tenga problema porque estoy dando la charla en un sitio inusual saliendo del hospital, pero bueno, vamos a ver a tratar de que todo evolucione bien. Hoy vamos a hablar de un tema y sin esto querer ser repetitivo de la excelente conferencia que nos brindó el doctor Rodríguez en días pasados, vamos a hablar algunas cosas sobre un sistema de neuromonitoreo que no es tan nuevo, que obviamente hemos venido ya algunos teniendo alguna experiencia, como es la oximetría cerebral. La oximetría cerebral, algo que yo he venido defendiendo es que no se convierta en un monitor más, que se convierta en un instrumento más de ayuda a nuestra perfusión. No viene a ser la solución a todos nuestros problemas de perfusión, pero estoy convencido desde el 2014 que he tenido la posibilidad de utilizar esta tecnología, de ver los beneficios que esta ofrece para el perfusionista. ¿Me escuchan, Humberto? Te escuchamos, pero no vemos la pantalla, Roy. ¿Estás compartiendo pantalla? Buena teoría. Solo vemos tu nombre. Si puedes abrir tu cámara. Ok. Vamos a ver. ¿Ahora? Ahora sí, perfecto. Ahora sí, perfecto. Ahora sí, bueno, disculpe. Vamos a hablar de un tema muy importante como es la oximetría cerebral. Ya les había hecho la introducción. Sí quiero antes decir que esta no viene a ser la solución a todos nuestros problemas de perfusión. También tengo que decir que no soy experto en el tema. Más que experto, soy un fiel creyente de esta tecnología y de las virtudes y beneficios que podemos obtener de esta tecnología de manera o cuando lo aplicamos de manera correcta. Y sobre todo algo importante y que voy a tratar de hacer en este rato que vamos a hablar es explicar cómo es que esta tecnología nos ayuda a entender la fisiología o algunas de las variables fisiológicas que ocurren a nivel cerebral. Vamos a hablar un poco de introducción, por qué utilizar neuromonitoreo, entendiendo la oximetría cerebral, que son aspectos físicos muy importantes. En esto no voy a tratar de no ser tan repetitivo con respecto a la charla anterior, y algunos aspectos básicos de la oximetría cerebral. Muy importante que no tengo absolutamente ningún conflicto de interés, no represento a ninguna compañía
y voy a tratar de ser lo más transparente posible cuando hable de esta tecnología. Siempre que hablo o hago alguna conferencia y sobre todo si esta involucra algún dispositivo, siempre más que hablar de aspectos o indicaciones de esta tecnología, me gusta más utilizar esta frase, que es recomendaciones. Recordemos que una recomendación es aquello que se le dice a otra persona o el consejo que se le da a otra persona porque consideramos que este es beneficioso. Es muy importante que esta puede estar basada evidentemente en la revisión bibliográfica o en la experiencia de la persona que hace la recomendación. Y algo todavía más importante son 3 aspectos básicos, y es que no son estándares ni guías que no garantizan una evolución específica y que estas evidentemente pueden ser adoptadas, modificadas o rechazadas. Antes de seguir con la conferencia, me gustaría que se tomen un minuto para leer esta frase, que es sumamente importante en monitoreo. Creo que es tiempo suficiente para haber leído estos párrafos. Esto es probablemente uno de los enunciados más importantes sobre monitoreo o sistemas de monitoreo que yo he podido revisar a lo largo de toda mi experiencia como profesional en anestesia cardiovascular y como perfusionista, y que vino a cambiar mucho del concepto o por lo menos ser más crítico a la hora de yo utilizar o solicitar un monitor para mi prestación de servicio. Y es que con el auge de tanta tecnología y sobre todo con la disponibilidad a veces de muchos recursos, podemos caer en la utilización indebida y sobre todo sin medida de un dispositivo, que si no sabemos cómo utilizarlo, esto lo único que va a traducir o va a terminar es desacreditando la utilidad por un desconocimiento en aspectos fisiológicos e indicaciones del dispositivo. Y eso es algo que yo no quiero que pase con la oximetría cerebral. Cuando nosotros hablamos de cualquier tipo de sistema de monitoreo, nosotros tenemos que pensar en un diagnóstico y sobre todo que ese diagnóstico vaya relacionado a una terapia y que esta terapia evidentemente tenga alguna eficacia comprobada y que como resultado final logremos la mejoría en el pronóstico del paciente, que eso es algo que vemos en el flujograma de lo que es un monitor. Monitoramento. Monitor ideal, que poucas vezes existe, tem vários aspectos básicos. Deles é que seja seguro. Usualmente va relacionado con la poca invasividad, que sea idealmente continuo, confiable, preciso, fácil de poner en funcionamiento y que idealmente sea aplicable a la cama, al lado de la cama del paciente. Hoy en día muchos de los monitores tienen muchos de estos aspectos, excepto el que sea poco invasivo. En ese caso sabemos que la oximetría cerebral es poco invasiva. Sobre neuromonitoreo durante la circulación extracorpórea, existen varios tipos de monitores que son los que vamos a comentar para caer luego en el que obviamente es de interés, como lo que es la oximetría cerebral. Esto es un concepto que me gusta en perfusión y es lo que yo llamo la punta del iceberg. Y es que esto es algo que deberíamos grabarnos el día de hoy, porque en perfusión nosotros hemos estado acostumbrados a que uno de los resultados más importantes que queremos o que tratamos de lograr con nuestros pacientes es que la mortalidad sea igual, ojalá, a 0. Pero esto hoy en día, con tantos avances, realmente no es lo complejo de la cirugía cardíaca. Lo complejo de la cirugía cardíaca está debajo en cifras o en incidencia de lo que es la mortalidad, como lo que es la morbilidad. Y es lo que conozco o lo conocemos algunos como concepto ENSEC de punta del iceberg. No es la preocupación de que el paciente se nos muera, lo cual evidentemente es muy importante, pero esto usualmente no es lo difícil. Lo difícil en circulación extracorpórea, en cirugía cardíaca, es
todo el resto de complicaciones asociadas a este dispositivo que los pacientes pueden tener. Y como vemos, la disfunción cognitiva, que está relacionada a una mala protección cerebral, alcanza incidencias bastante altas, hasta de un 40% en nuestros pacientes. Todos los problemas relacionados a circulación extracorpórea, que esta es una de mis diapositivas favoritas, existen muchos, pero uno de los que más nos preocupan son aquellos eventos cerebrovasculares, que básicamente son dos grandes grupos, lo que son accidentes cerebrovasculares y lo que es la disfunción neuropsicológica, que va muy de la mano. Desde la primera perfusión que se dio, yo siempre he creído que esta paciente tuvo evidentemente que haber tenido algún grado de lesión cerebral por la mirada que ella nos representa. Y sabemos que incluso hoy en día, estadísticas no tan recientes, pero no tan viejas, nos dicen que los trastornos neurológicos son eventos sumamente frecuentes durante la circulación extracorpórea, que alcanzan cifras, en el caso del delirio postoperatorio, una de nuestras preocupaciones tal vez más grandes desde el punto de vista neurológico de los pacientes de cirugía cardíaca, cifras hasta de un 60%, que están relacionadas a diferentes factores y que muchos de ellos nosotros, algunos podemos modificar, otros no podemos modificar, pero siguen siendo una preocupación a diario para nosotros. ¿Por qué nos preocupa el cerebro? En el cerebro podemos tener dos tipos de lesiones a nivel cerebral. Unas que se catalogan como tipo 1, que están relacionados a émbolos, que usualmente causan un daño focal, que son relativamente raras de ver, sobre todo con todos los sistemas de filtración, todos los cuidados que se tienen a la hora del purgado del circuito, y otras lesiones que son a veces más difíciles de diagnosticar y que son las que más frecuente vemos, que son las de tipo 2, que son de una etiología multifactorial y que pues pueden ocasionar un daño difuso. Estas lesiones las podemos ubicar en lesiones mayores o menores. Las menores son algunas que no vemos, que están relacionadas a respuesta inflamatoria, y aquellas mayores a embolizaciones o hipoperfusión cerebral, que todas van a estar relacionados a algo que se conoce como neurodegeneración, relacionados a isquemia y alteración en lo que es la perfusión cerebral. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos dos eventos que suceden durante la cirugía cardíaca, unas menos frecuentes como es la embolia y la otra que es relativamente un poco más frecuente como es la hipoperfusión. ¿Y qué interés tiene esto? Bueno, estos eventos, muchos de ellos se pueden prevenir. Muchos de ellos no lo podemos diagnosticar si no avanzamos en técnicas de monitoreo regional o focal de cómo está nuestra perfusión durante la circulación extracorpórea, y es ahí donde nacen una serie de dispositivos. ¿Por qué es importante monitorear el cerebro durante la circulación extracorpórea? Bueno, porque la isquemia es la principal causa de compromiso neurocognitivo en el postoperatorio. Y lo que es más importante es que el grado y duración de estos eventos, sobre todo relacionados a desaturaciones, van a tener evidentemente una relación a la disfunción neurológica que el paciente pueda tener luego de la cirugía cardíaca. Entonces, ¿por qué nosotros hacemos monitoreo cerebral durante la circulación extracorpórea? Número 1, hablando específicamente de la oximetría cerebral, diagnóstico de fenómenos embólicos o estado de hipoperfusión durante la circulación extracorpórea, que es tal vez una de las razones más obvias que nosotros nos encontramos ante sistemas de monitoreo a nivel cerebral. Y una segunda es que si nosotros utilizamos al cerebro como órgano blanco durante la circulación extracorpórea, podemos inferir o ver indirectamente qué está pasando a nivel de otros tejidos, evaluando las medidas correctivas o los eventos que van sucediendo, tomando al cerebro como órgano blanco. Es decir, indirectamente lo que está pasando en el cerebro nos puede estar pasando en otros órganos. Entonces, bueno, contamos con una serie de sistemas de monitoreo cerebral que no vamos evidentemente a hablar de todas en este simposio. Uno que es el análisis biespectral, que sirve para estados de conciencia, para titular nuestra anestesia, que es lo que más nosotros hacemos con el análisis biespectral, pero sí hay casos en que se han detectado caídas del bis relacionados a eventos cerebrovasculares. El electroencefalograma es otro dispositivo que pues obviamente por lo difícil de la interpretación no se utiliza, o por lo menos no conozco a ningún centro que lo use rutinariamente para cirugía cardíaca.
Los potenciales evocados, que pues sí son bastante confiables, hay sensitivos y motores, pero es bastante engorroso y necesita personal calificado para su interpretación. Hay otro que es bastante bueno, que es el Doppler transcraneal. Se hace a nivel de vasos cerebrales para ver cómo están las velocidades del flujo a nivel cerebral. Se ocupa dispositivos, se ocupa saber cómo interpretarlo, cómo hacerlo, y obviamente no es un monitor de tipo continuo. Y luego vamos a hablar de 3 sistemas de monitoreo que nos dicen cómo está la oxigenación tisular. Entonces tenemos 3. Uno de los primeros, tal vez de los más viejitos que existe, es la determinación de la saturación venosa a nivel del bulbo yugular, que tiene un problemita de que es un método bastante invasivo. Prácticamente ninguno lo hemos conocido y rápidamente cayó en desuso por la invasividad que tiene. Sí tiene evidentemente una buena correlación porque nos refleja muy certeramente cómo está la saturación venosa en el bulbo yugular, reflejo de lo que sería el consumo metabólico a nivel cerebral. Otra cosa que se ha hecho es medir a nivel tisular cerebral la presión parcial de oxígeno. Un sistema bastante caro, sí, en tiempo real, pero sí muy invasivo. Solo nos determina focos específicos a nivel cerebral y si bien es cierto, no hay reporte de infecciones, pues existe un riesgo eminente a dar alguna infección a nivel del sitio, a nivel del cerebro. Y por último, tenemos una tecnología que tiene algunas ventajas sobre las otras, que es tiempo real, alta resolución, sobre todo que no es invasiva y que se pueden abordar diferentes regiones, ya no solo cerebro, sino otras regiones de nuestro organismo para ver cómo está el balance entre aporte y demanda de oxígeno en el órgano determinado, que es lo que conocemos como espectroscopía cercana al infrarrojo o NIRS o oximetría cerebral. Aquí vemos lo que era la saturación venosa a nivel del bulbo yugular. Se colocaba un catéter, se hacía extracción y se determinaba la saturación venosa. Uno de los trabajos que empieza a despertar interés sobre la oximetría cerebral como un método de neuromonitoreo es este precisamente, que es ya relativamente viejito, en el cual se hace una comparación de los resultados de saturación venosa con oximetría cerebral. Y hay una buena correlación en cuanto a los niveles de saturación venosa y regional, con una diferencia evidentemente porque cuando tenemos saturación regional estamos viendo sangre mixta, tanto arterial como venosa, y cuando vemos saturación venosa estamos viendo solo saturación venosa, pero sí por lo menos existe una buena correlación en cuanto a los cambios que se presentan. Y entonces aparece en la oximetría cerebral o el NIRS, que tiene hoy en día de manera transparente un grado de recomendación 2B y un nivel de evidencia B, que bueno, no es un monitor que venga a resolver todo, que sea altamente justificado desde el punto de vista de la literatura, sino que queda en evidencia de que sí hay una evidencia favorable al dispositivo. Hay algunos datos evidentemente que son controversiales, que eso lo vamos a dejar para la segunda parte, pero que sí es un dispositivo que nos suma durante la circulación extracorpórea. Entonces, bueno, en cirugía cardíaca, la utilidad de este dispositivo es, vamos a ver, más bien, este dispositivo hoy por hoy donde más se justifica su utilización es durante la circulación el paciente cirugía cardíaca con circulación extracorpórea, donde hay estudios randomizados y controlados hasta decir basta. Ok, vamos a hablar. ¿Por qué nosotros sería importante determinar la saturación regional? Uno, porque ya veíamos algunos datos para complementar la utilidad de este dispositivo. 70% de los procedimientos registraron, cirugía cardíaca, registraron algún evento de saturación que era mayor de un 20%, lo cual evidentemente es bastante respetable. Están asociados estas desaturaciones a una alteración a nivel cerebral y lo que es más importante, hablando de lo que es un monitor, tenemos una medida correctiva la mayoría de veces y esto se puede modificar. Y es ahí donde si nos acordamos del concepto de que debe ser un monitor, tenemos que tener un diagnóstico, tenemos que tener una medida correctiva y esta debe ser validada, pues cumple algunos requisitos de lo que es un monitor.
Hay una serie de algoritmos que en la segunda parte lo vamos a comentar. Vamos a hacer lo más transparente posible para demostrar realmente la evidencia, pero sí hay muchos, sobre todo uno de los que más me gusta a mí, algoritmos, que son los canadienses, que es lo que vamos a ver en las próximas charlas. Hay mucha literatura sobre la utilidad de la oximetría cerebral durante la circulación extracorpórea. La ANSEP, ya en las guías de 2013, recomiendan que se debería utilizar oximetría cerebral durante la circulación extracorpórea, y esta es alguna de la literatura que ellos utilizan para justificar esta norma de monitoreo. Bueno, esto no viene a ser evidentemente la solución, como yo les decía, a todos los problemas relacionados al cerebro. Y hay algo que me gusta, que es el blog de la Lana, que dice que si un problema se soluciona con dinero, estamos agregando un costo, lo que es un monitor, esto no es un problema, sino esto es un gasto. Pero bueno, un concepto de los más importantes que he aprendido sobre sistemas de monitoreo es que aquí no podemos hablar de costo-beneficio, sino que tenemos que hablar de una cosa que se llama valor agregado. Recordemos que cuando hablamos de costo, este es el precio final, cuánto nos costó llegar al precio final de ese producto. Cuando hablamos de lo que es valor agregado, estamos hablando de qué ventajas o qué cosas ese dispositivo nos agregan de manera beneficiosa a nuestra técnica. Y es ahí donde, si nosotros hablamos de costo-beneficio, tal vez esto no sea tan importante, sino lo que deberíamos hablar es de valor agregado de este dispositivo. ¿Cuándo utilizarlo? Esto es una indicación muy general de lo que es cuándo utilizar una oximetría, ya sea somática o cerebral. Cuando exista algún riesgo potencial de alteración de la oxigenación regional, en este caso cerebral, está justificado utilizar este dispositivo. Entonces, bueno, nosotros no podemos hablar de oximetría cerebral si no conocemos los principios físicos. Voy a tomar algunas diapositivas, para hablar lo que el perfusionista debe saber de este sistema monitoreo. Bueno, este es un sistema basado en principios físicos que durante la historia de la biofísica se han ido perfeccionando. Y este es un indicador indirecto de cómo está la perfusión en el sitio diana. Más que eso, valora la oxigenación e indirectamente la hemodinamia tisular sobre el sitio colocado. Tenemos dispositivos a nivel somático, es decir, en áreas, cualquier zona diferente al cerebro, y lo que son los NIR cerebral. Por eso es que aquí vemos que LIR de izquierda y derecha cerebrales, y después vemos S1, S2, que para saber en qué sitios de otras áreas lejanas al cerebro se está colocando este dispositivo. Hay una serie de dispositivos que el doctor muy bien los expuso. En este caso, he tenido la oportunidad de conocer 4 de ellos en mi práctica privada. No voy a emitir ningún criterio sobre ventajas o preferencias de uno u otro, eso lo hablaremos de manera privada, ¿verdad? Pero sí hay que conocer esta tecnología. Esta tecnología ha tenido un gran auge desde el punto de vista literario, que vemos que a esta revisión de los artículos que habían publicado relacionados a la oximetría cerebral, se encontraron hasta hace como un mes 17.323 artículos relacionados a lo que es la oximetría cerebral en el ámbito no solo de la cirugía cardíaca, sino que va encontrando otros campos en todo lo que es la medicina. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que saber? ¿Qué tenemos que entender? Estos son los conceptos básicos que luego de estas diapositivas los vamos a volver a repasar. Vamos a tener que saber qué es radiación electromagnética, espectroscopía, fotones, emisión y absorción, reflectancia, cromóforos y una ley muy básica en lo que es la radiación electromagnética y lo que es la espectroscopía, como es la ley de Lambert-Beer. Ok, este señor William Herschel es famoso porque fue el descubridor del planeta Urano por medio de su telescopio, que lo vemos ahí, pero alrededor de 1760 y algo, descubre lo que es la energía cercana al infrarrojo. Él dice que hay una luz que se encuentra en unas longitudes y que esta no es visible. Entonces, tenemos que entender un concepto, lo que es radiación electromagnética. La radiación electromagnética es un tipo de energía,
tanto eléctrica como magnética. Hay algunos cuerpos que son capaces de generar eso de manera natural o de manera artificial. El natural que conocemos es el Sol, y hay otros que son de tipo artificial, que en esta tecnología pues hay mucho, que tienen una capacidad de propagarse a la misma velocidad de la luz y que se pueden mover en el vacío. Estas radiaciones electromagnéticas, conocidas como ondas, se ubican en diferentes longitudes. Algunas son visibles en un muy estrecho margen de longitudes, y la mayoría de ellas no son visibles. Por ejemplo, el microondas, que es uno de los que usamos prácticamente a diario, lo que son las ondas de radio, y algunas más conocidas como la infrarroja, rayos X y rayos gamma, que son conocidos a nivel de la medicina. Entonces, la radiación electromagnética, un tipo de energía. Albert Einstein es muy importante y él dice algo básico para lo que es el conocimiento de la oximetría. Si no lo podemos explicar simple, no lo entendemos lo suficiente. ¿Y por qué es tan importante esta frase de Albert Einstein? ¿Y por qué es tan importante Albert Einstein en la oximetría? Nada más y nada menos porque Albert Einstein acuña el término de fotones. Fotones es la unidad cuántica de la energía electromagnética. Es como nosotros medimos la energía electromagnética. Hablamos de la unidad que se conoce como fotones. Entonces, bueno, la espectroscopía es el estudio de cómo la radiación electromagnética, cuya unidad cuántica son los fotones, interactúa con la materia. A la hora de interactuar con la materia, existen dos propiedades de lo que es la radiación electromagnética. Una que se conoce como absorción, otra que se conoce como emisión. No vamos a hablar de emisión, sino que vamos a hablar de absorción, porque aquí hay diferentes tipos de energía. Energía ultravioleta, energía infrarroja y energía de resonancia magnética nuclear, que obviamente la que nos interesa es la infrarroja. Ok, entonces, cuando hablamos de energía infrarroja, vamos a hablar de cómo esta va a interactuar con la materia, específicamente a unas longitudes de onda, que es lo que se conoce como niveles infrarrojos o cercano al infrarrojo, que son más o menos entre 600 a 900, donde se ubican estos ciclos de ondas invisibles bueno, a nuestro ojo, pero sí al espectro. Ok, ¿por qué es importante la ley de Lambert-Beer? Lambert-Beer, dos ingenieros que acuñan una ley en el cual, para explicarlo de manera sencilla, dice que la luz o este tipo de energía electromagnética tiene algunas propiedades cuando atraviesa una materia, y que es que su intensidad se va desvaneciendo de acuerdo a diferentes constantes. Uno es la presencia de sustancias cromófaras en la sustancia, la densidad de la sustancia, la longitud de la onda y la distancia a la que es aplicada esto. Vemos aquí el ensayo de una luz láser en un medio con sustancias que tienen esa capacidad de absorber esta energía, como se va desvaneciendo conforme va aumentando en la longitud de avance de la onda. Entonces, esto es lo que explica. Hay cierta energía que es absorbida por ciertas sustancias con propiedades cromófaras, o sea, que tienen la capacidad de absorber energía, y hay algunos rayos que sí continúan adelante. Entonces, aquellas sustancias cromófaras son las que tienen la propiedad de absorber a esta energía y excitarse. Y tienen algunas ondas con las cuales ellas se excitan más que otras y pueden reflejar X o Y colores. Estos átomos están presentes en diferentes sustancias. Por dicha, la hemoglobina es una de las sustancias más cromóforas que nosotros tenemos en nuestro organismo, junto con otras sustancias, pero evidentemente tiene gran importancia porque es una de las que más nos interesan con la oximetría. Entonces, bueno, vamos a tener diferentes longitudes de onda de estas energías electromagnéticas que se ubican entre el orden de los 700 a 900. El punto isobéstico, desde el punto de vista físico, es un punto en que las materias reaccionan a ambas longitudes de la onda y por tanto no pueden diferenciar qué es hemoglobina oxigenada y qué es hemoglobina desoxigenada cuando usted aplica una misma longitud de onda. Entonces, esto nada más es un concepto de física. En la historia,
Este señor en la Universidad de Duke es el primero en aplicar lo que se conoce hoy en día como la oximetría cerebral. Y él hace un estudio en gatos y en ratas para estudiar cómo estaba la oxigenación a nivel miocardio y cerebral. Y descubre o inventa un dispositivo que él le llama como niroscopio. Es la primera, digamos, la primera evidencia en la literatura de uso médico de lo que es la oximetría para la aplicación en el campo de la medicina. Entonces, bueno, hay gente que sabe mucho, como el doctor Edmund Harvey, que es toda una autoridad, que tuve el placer de conocer ya hace unos años atrás, que es toda una autoridad en lo que es la oximetría cerebral. Entonces, ¿cómo funciona el NIRS? Bueno, hablemos con propiedad. Tenemos una radiación electromagnética emitida por una fuente de luz, va a reaccionar con una materia, esto es lo que conoce como espectroscopía, emitiendo fotones, que es la unidad cuántica. Estos fotones van a ser absorbidos en su gran mayoría y algunos se van a ver reflectados hacia un fotoyodo detector, que esto está en el dispositivo. Y hay algunas sustancias con propiedades que los van a absorber, en este caso como la hemoglobina, relacionando lo que se conoce como la ley de Lamberito. Entonces, aquí está, tenemos radiación electromagnética, aquí tenemos una fuente de luz que emite fotones a diferentes longitudes cercanas al infrarrojo, que van a seguir una trayectoria, que van a tener una profundidad que usualmente es más o menos 4 centímetros de profundidad. Hay algunas longitudes o algunas emisiones que van más superficiales. Esto es precisamente para diferenciar lo que es tejido superficial de lo que es tejido profundo. Y el dispositivo hace ya esta diferenciación de tal manera que nos lanza un resultado de lo que es simplemente oxigenación tisular. Estos fotones van a ser absorbidos y algunos de esos van a sufrir un proceso de refractancia hacia un detector de luz. Este detector de luz va a establecer una relación entre absorbidos y reflectados y eso es lo que nos va a determinar cómo está la oxigenación relacionando lo que es la hemoglobina oxigenada y la hemoglobina desoxigenada y así pues tenemos un resultado. ¿Para ver qué? Para ver algo que se conoce como oxigenación tisular o oxigenación regional, que es una combinación tanto de sangre arterial como sangre venosa. Por eso es que no obtenemos, como si lo obtenemos con la pulsioximetría, valores muy cercanos a la normalidad. Aquí vamos a tener una combinación de lo que es sangre arterial con sangre venosa. Tenemos, como ya les decía, diferentes dispositivos, tanto cerebral como somático. Lo que más se utiliza o lo que más utilizamos en cirugía cardíaca son cerebral. Algunas veces, como ya lo vamos a ver en la segunda parte, utilizamos somáticos. Entonces, bueno, integremos lo que es la oximetría a la hemodinamia, que es tal vez lo más importante que tenemos que conocer cuando lo vamos a aplicar en nuestra circulación extracorpórea. Nosotros con el NIRS vamos a valorar nada más y nada menos cómo está el acople entre flujo sanguíneo cerebral y consumo metabólico cerebral. Es decir, vamos a ver cómo está la relación entre aporte de oxígeno y consumo de oxígeno cerebral. Sabemos que si nosotros estamos determinando el aporte de oxígeno, esto va a estar relacionado directamente en cómo está el flujo cerebral. ¿Por qué? Porque en este dibujo que me encanta exponérselos, con la analogía de una estación donde se carga con oxígeno, que son los pulmones, con los vagoncitos, que son la hemoglobina, la carga que llevan esos vagones, que son los oxígenos, el ferrocarril, en ese caso los rieles, que son los vasos sanguíneos, y el motor que impulsa el flujo sanguíneo, que es en este caso el corazón, algo conocido como gasto cardíaco, son los determinantes importantísimos para lo que es el DO2 o el aporte arterial de oxígeno. Si nosotros sabemos el consumo de oxígeno de un órgano diana, en este caso el cerebro, podemos relacionar la diferencia entre aporte y consumo de oxígeno. Y eso es lo que vamos a hacer con la oximetría cerebral. Vamos a ver cómo está la combinación de estas variables de aporte y consumo de oxígeno en un órgano diana como es el cerebro. Entonces, hay algunos valores que nos mantienen normalidad
de lo que es la correlación entre consumo y aporte, que idealmente deberían de mantenerse estables, sobre todo por sistemas de autorregulación que el cerebro tiene, por sistemas que tenemos a nivel hemodinámicos para mantener una presión de perfusión adecuada y que nos mantengan esta adecuada relación entre aporte y demanda, pero llega un momento en que el aporte cae de manera crítica y que pues obviamente nos va a llevar a cúmulo de una deuda de oxígeno, aumentos de lactato, un aporte de oxígeno ya dependiente de lo que es flujos cerebrales, de lo que es el contenido, y pues caemos en una zona de muerte cerebral. Y eso lo vamos a ver cuando veamos algunos de los valores. Entonces, aspectos básicos. Nosotros, y esto ya lo habían explicado de manera muy detallada, hay dos valores que tenemos que tenerle especial atención a la oximetría cerebral. Hay un valor absoluto que no tenemos que permitir, que es disminuciones de más o de valores absolutos de menos de un 50% de la oximetría cerebral, ya sea de uno o de otro lóbulo, ¿verdad? O peor, cuando se presenta de ambos lóbulos, porque estaríamos hablando de una caída global del flujo y del aporte de oxígeno a nivel cerebral. O cuando tenemos valores que con respecto al basal, que por eso es muy importante cuando nosotros nos llega el paciente a sala de operaciones absolutamente sin ningún tipo de medicamento, sin soporte de oxígeno, sin nada que nos baje el consumo cerebral, establecemos una línea de base de cómo está cómo está la oximetría cerebral en ese momento con el paciente sin ningún tipo de alteración a nivel cerebral. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque las tendencias o las disminuciones de más de un 20% de los valores basales son un valor sumamente importante para nosotros empezar a hacer algún tipo de medida para cambiar esta evolución del paciente, interpretándolo como una caída o una alteración entre la relación flujo y consumo metabólico a nivel cerebral. Entonces, uno de los valores que más se presentan en la literatura como valores de normalidad idealmente en nuestros pacientes es 66%, redondeado para fines de estudio 65%. Entonces, valores aceptables 60 y 90, valores de precaución 50 y 60, y ya valores de menos de 50, evidentemente tenemos que tener alguna intervención. Estos valores vemos que tenemos un basal sumamente caído. Ahorita no me acuerdo qué fue lo que pasó con este paciente, era un paciente mío, pero sí venía con valores basales sumamente caídos. Así que se coloca la oximetría cerebral. Aquí vemos el análisis biespectral, que eso es algo que muchas veces nos limita, sobre todo a los anestesiólogos que somos muy dados a tener análisis de conciencia transoperatoria, que a veces por el espacio nos limita. Y eso es muy importante, la adecuada colocación de los parches, evitando lo que son los senos frontales, evitando lo que es los planos sagitales a nivel cerebral y tratando de enfocarnos en los que son los lóbulos frontales. ¿Por qué lóbulos frontales? Porque es los sitios más dependientes o donde está la circulación tal vez cerebral más dependiente de lo que son los cambios a nivel de flujo, como es la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior. Esa es la razón por la cual nosotros colocamos los sensores a nivel frontal. Se limpia y se coloca. A veces podemos tener asimetría. La asimetría se da cuando nosotros tenemos una diferencia de 10 puntos porcentuales en ambos lados. ¿Qué puede estar pasando? Y esto lo vamos a ver en la siguiente parte de monitoreo. Que tengamos estenosis a nivel de las arterias intracraneales o carótida, que esto es lo más frecuente, que tenga un infarto previo, lesiones espacio ocupantes y que tenga un excesivo líquido, sobre todo en los senos frontales, que nos separan mucho los transductores. Artefactos y limitaciones. Bueno, pueden haber varias. Una de los más importantes es contaminación en el sitio de colocación del oxímetro, ya sea porque hay grasa, cuero cabelludo, hueso que tenga alguna malformación, ictericia, grado avanzado, muy importante, presencia de hemoglobinas anormales, que por dicha no es tan frecuente, que tenga edema a nivel de la colocación, ya sea somáticos y cerebrales, que tenga algún hematoma previo, exceso de luz ambiental,
Efecto de la mioglobina, esto es algo que todavía es relativamente desconocido. Recordemos que esto sucede de la liberación a nivel de las células musculares y que pues tienen alguna capacidad de captación o son sustancias que tienen alguna capacidad de absorción de la luz y que pues, nos pueden afectar la interpretación. El azul de metileno, en la práctica, por lo menos cuando lo hemos utilizado, que no es tan de uso infrecuente en circulación extracorpórea, sobre todo cuando tenemos caída en las resistencias y algunos que somos muy pro a hacerlos de manera profiláctica, en realidad no altera tanto los niveles de la oximetría cerebral. El movimiento es muy importante, pero esto rara vez sucede, excepto que alguien lo esté manipulando. Importante decir que no detecta el oxígeno disuelto a nivel tisular, sino básicamente solo el que pasa por digamos, las zonas celulares específicamente o de los vasos sanguíneos. Y bueno, algo que es muy relevante, una limitación, es que hay algunos monitores, y en eso sí hay que asesorarse, que aún hoy en día no cuentan con FDA. Aquí vemos senos frontales aireados y que pues son una de las cosas que hacen, nos artefactan porque nos separan mucho el oxímetro cerebral de lo que es el parénquima cerebral. Cuando esa distancia es mayor de 4 centímetros, pues evidentemente nos va a alterar. La ictericia, que no es frecuente, en realidad pues nunca he tenido ningún caso, pero sí se dice que altera bastante la lectura. Entonces, en el NIR somático sí hay que tener mucho cuidado. Cuando aplicamos oximetría en otras regiones, por ejemplo, cuando lo hemos usado, y ahí les voy a presentar algunos casos, en pacientes hepatópatas, en trasplante renal o en pacientes que tienen, que han sido trasplantados, me encanta hacer monitoreo de la perfusión a nivel renal. Sí es muy importante que nosotros estemos claros que la localización idealmente ultrasonográfica del órgano que nosotros vamos a detectar y que esa distancia no sea mayor de 4 centímetros, esto es muy importante porque cuando esas distancias son mayores, los haces o los fotones, cuando pasen por ese tejido, no van a ser capaces de detectarlo porque no va a la distancia. Y entonces vamos a tener valores que están totalmente artefactados. Esto es muy importante de conocer. ¿Qué viene a futuro con lo que es la oximetría cerebral? Y esto pues ya hemos tenido algunos adelantos. Bueno, sabemos hoy en día que al cerebro no solo le importa el flujo cerebral. El flujo cerebral, si bien es cierto, la presión de perfusión está determinado por dos variables muy importantes, la presión arterial media y la presión venosa cerebral o presión intracraniana, la que esté mayor. Pero sabemos que el cerebro tiene un sistema de autorregulación cerebral que puede modificar esas variables de manera tal que ante caídas de la presión de perfusión, el cerebro puede tener mecanismos regulatorios que compensen o optimicen la perfusión a nivel cerebral. Pero esto no lo sabemos. Es ahí donde hay ya algunos dispositivos que integran junto con la oximetría cerebral algunas variables. Y es lo que se conoce como índice de oximetría cerebral o de vasoreactividad autorregulatoria, que lo hemos venido comentando en otras charlas. Y esto a futuro vamos a tener dispositivos que nos dicen en qué parte de la curva de autorregulación cerebral se nos encuentra el paciente y qué tanto él está haciendo procesos de autorregulación para compensar eminentes alteraciones a lo que es la presión de perfusión cerebral. Y esto es una tecnología que va a integrar lo que es la oximetría cerebral a futuro y nos va a permitir tener mucho más información al respecto. Entonces, ¿qué he aprendido yo de esta tecnología a través del tiempo? Cuando empecé a utilizar esta tecnología en el 2014, fue básicamente porque tuve la oportunidad en el 2012 de conocer desde el punto de vista teórico este monitor. Y en ese momento me dije o me di a la tarea de que tengo que conocer más de este dispositivo y sobre todo de tener mi propia opinión. Y la opinión va de la mano con lo que de ahí todos tenemos que hacer, que es experiencia, para integrar lo que son los beneficios o las bondades de este dispositivo, que es lo que vamos a hacer en la siguiente charla programada, creo que para 15 días. En realidad, muchísimas gracias. Espero no haberme extendido mucho. Espero no haberlos saturado mucho de información.
pero esto es importante para la charla que probablemente más le interese a todos, que es cómo vamos a aplicar esta técnica en nuestros pacientes. Muchísimas gracias y recordarles que todo está en pie para nuestro segundo congreso de ALAP, que nada más y nada menos que va a ser en mi país. Bueno, Royce, interesante tu presentación, muy acabada, con mucha base fisiológica que es importante, digamos, para poder lograr un sustento, digamos, importante incluso de poder convencer, digamos, a nuestras autoridades para poder contar con este tipo de monitores. Personalmente yo tengo la suerte de usarlo como hace bastante tiempo y también tengo algunas preguntas que hacerte, pero antes mencionarte una pregunta que hay en el chat y que la hace Jorge Zavala en relación a que él comenta que desde el punto de vista de los adultos que tienen comorbilidades asociadas, y junto con los pacientes pediátricos también, sobre todo los pacientes neonatales que hacen cirugía neonatal, que tienen alguna implicancia, digamos, alguna lesión o probablemente lesión, digamos, neurológica en la cual de una u otra manera hace que el paciente tenga una condición especial, basal, digamos, antes de someterlo a circulación intracorpórea. Quería consultarte en razón de eso y de esta medición basal, que es importante hacerlo, digamos, tú la realizas con el paciente despierto, me imagino, antes de anestesiarlo para poder para tener una realidad, digamos, importante. Y en razón de eso quería consultarte lo siguiente. Desde el punto de vista pediátrico, se usa la monitorización NIP cerebral, también mesentérica y renal. ¿Los podrías contar un poquito cuál es la experiencia en adulto con respecto a estos valores, digamos, en razón a la diuresis, por ejemplo, en la medición renal? Porque la experiencia que tengo yo personalmente en pediatría es la siguiente. Resulta que hace 4 o 5 años empezamos a usar en la mayoría de los pacientes no solamente el NIR cerebral, sino que también renal, para poder monitorizar la perfusión renal y con eso uno poder intuir cómo está la diuresis en el paciente. Y nos encontramos y me encontré personalmente con la novedad de que el paciente tenía un NIR renal alto, pero el paciente simplemente no orinaba. De hecho, tiene más base científica, digamos, y un apoyo bibliográfico importante el usar el NIRS renal y mesentérico en los pacientes en el postoperatorio que muchas veces en cirugía extracorpórea, digamos. ¿Qué opinas tú respecto a eso? ¿Cuál es tu experiencia? Ok, bueno, voy a responderle primero su pregunta. Vamos a ver. Probablemente, tal vez no lo dije desde el principio, la oximetría cerebral es un dispositivo que debe ser usada en el transoperatorio desde antes de iniciar la anestesia y que idealmente debe seguir utilizándose en el postoperatorio. Porque los eventos cerebrales, como bien lo dice Jorge Zavala, no todo sucede durante la cirugía cardíaca. Ahora bien, ¿cuál es mi argumento para contestar un poco las dos preguntas para justificar la utilización de la oximetría, sabiendo y conociendo algo que Jorge lo menciona y que pues no es desconocido para todos? La circulación extracorpórea no es la única causante de todos los eventos. La sedación prolongada, el someterse a la anestesia, las profundidades, las inducciones, estados de hipotensión. Achacar un evento cerebrovascular específicamente al perfusionista va a ser prácticamente imposible, porque tendría que estar usted digamos, con el Doppler, con el ultrasonido, casi que con el TAC ahí para determinar, miren, en este momento embolizó y en este momento exactamente coincide con el momento de la circulación extracorpórea, de la colocación del clamp, del desclampeo, qué sé yo. Pero yo he justificado, y esto no lo quise mencionar porque esto es un poquito de medicina basada en la experiencia. Para mí la oximetría cerebral, y no lo mencioné, tiene un aspecto legal indudable.
de que es que yo determinar, y eso lo vamos a ver en el segundo apartado, porque hoy era básicamente teórico y eso se los voy a demostrar, es yo tener un argumento o un dato sólido de que mis valores de oximetría cerebral de manera transparente, bueno, a veces no, porque sucede en estados de hipotensión, pero que sí fueron registrados y que sí fueron readecuados y que por lo menos en el transoperatorio tengo alguna evidencia que defiende mi accionar desde el punto de vista de perfusión y bueno, en ese caso, porque también soy responsable de la anestesia, desde el punto de vista de anestesia. Y eso lo justifico y queda totalmente constatado en la hoja de anestesia y en la hoja del perfusionista. Entonces, lo que dice Jorge, pues él dice algo muy cierto. Achacar un evento eso al SEC, eso es imposible y no. O sea, hay mucho más variables que determinan la etiología del daño cerebral. Muchísimas. Con respecto a lo que me preguntaba de a nivel renal, vamos a ver. No podemos encontrar en la oximetría cerebral toda la explicación o todo nuestro argumento a la perfusión. Hoy en día, el monitoreo de nuestra perfusión debe ser multimodal. ¿Qué quiere decir eso? Tengo, y eso lo vamos a ver, me estoy adelantando a la charla, tengo valores de presión, tengo niveles de lactato, tengo gasto urinario, que en eso probablemente nadie le vaya a ganar a cómo está nuestra perfusión renal, porque nosotros evidentemente sí o sí tenemos que tener gasto urinario, tenemos que tener un buen color de la diuresis, que eso es algo, si yo no sé si alguno lo ha tenido en cuenta, pero el color de la diuresis es sumamente importante en identificar que también está nuestra, digamos, no vamos a hablar de perfusión, pero que tan bien o mal están siendo perfundidos nuestros riñones. Y pues si la oximetría cerebral viene a complementarnos en el caso de la utilización a nivel renal, cómo va a estar nuestra perfusión. Ahora bien, desde el punto de vista renal, yo no lo utilizo de manera rutinaria en el paciente para cirugía cardíaca que no tiene alguna alteración o sobre todo que no es un paciente que viene con un trasplante renal. ¿Por qué razón? Ustedes probablemente han notado que los pacientes trasplantados, la ubicación del injerto está muy anterior, está muy pegadita a la piel y usualmente lo dejan casi que a nivel inguinal, de tal manera que usted con sus manos lo puede tocar ahí donde está el riñón. En ese caso, con ultrasonido se evalúa la distancia de la piel hacia el riñón, se determina que está a menos de 4 centímetros y se coloca el parche de la oximetría sobre el sitio de este riñón que el paciente le fue trasplantado. De esa manera, yo argumento que mi perfusión a ese riñón, que es tan clave, que es un paciente monorrenal, que es un paciente trasplantado, no se puede afectar durante todo el transoperatorio. ¿Que va a tener diferentes circunstancias que puedan suceder en el posoperatorio? Pues evidentemente sí, pero por lo menos yo tengo un argumento de que mi perfusión, o por lo menos identificada como oximetría regional de ese riñón, no se alteró en el transoperatorio. No tengo tantos casos para demostrar, porque por dicha, los casos de pacientes trasplantados renales que nos llegan a cirugía cardíaca, por lo menos en un centro que no hace tantos como el mío, no es tan vasta. Entonces, no tengo cómo demostrárselo. Pero sí tengo por lo menos una justificación de que se mantuvo con niveles de oximetría tisular, regional, somática, como le quieran llamar, adecuados durante la circulación extracorpórea, que sabemos que es uno de los momentos claves porque el riñón, al perder la pulsatividad, sobre todo para los que no usan flujo pulsátil, ¿verdad? Que algunos obviamente estoy por convencerlos, se ve muy alterada la perfusión a nivel renal. Y eso yo no quiero que suceda en estos pacientes. No tengo experiencia en niños y no lo uso de manera rutinaria en pacientes que no han sido trasplantados. En el paciente día a día que no es trasplantado, yo no uso NIRS, sobre todo porque ya habría que evaluar con ultrasonido, la distancia hacia el riñón puede no ser tan confiable, hay vísceras, esas vísceras me van a artefactar, se pueden interponer entre el sensor y el riñón de tal manera que no es tan confiable. En el trasplantado sí, porque queda muy anterior y queda a nivel inguinal. Usted lo toca con la mano. No sé si
si le respondí un poco ahí la pregunta. Sí, yo creo que sí, Roy, porque de una u otra manera el primer webinar, digamos, en relación al neuromonitoreo, también se mencionaron algunas cosas importantes que tú profundizaste en forma importante, digamos. Hay una pregunta que se menciona en el chat y que yo creo que igual es quizás tenga una respuesta muy cortita, y en base a eso te quiero también preguntar desde el punto de vista pediátrico, porque mi experiencia es más en pediatría, y en pediatría las saturaciones basales que ingresa el paciente a pabellón son mucho más bajas, digamos, de lo que se menciona, digamos, en la presentación, y uno tiene que tener un monitoreo basal del paciente antes de dormirlo, en los pacientes cianóticos, en las cardiopatías congénitas en pediatría, antes de poder tener un valor real, digamos, cuando uno maneja en circulación extracorpórea. O si no, simplemente se va a perder, digamos, porque muchas veces llegan los pacientes con cianóticos, con un NIRS de 50, incluso un poco menos, y los pacientes antes de dormir puede incluso sonreír con ellos, qué sé yo, pacientes pediátricos estoy hablando. Y en razón de eso, yo igual un poco recalcaría eso, digamos, es importante lo que dice Roy en el sentido de hacer las mediciones basales, porque eso va a permitir, digamos, tener un monitoreo, digamos, durante la circulación extracorpórea. Ahora, hay una pregunta en relación a la hipotermia, Royce, que hace la gente y que preguntó acá si la hipotermia, digamos, tiene alguna implicancia, digamos, en la monitorización. Sobre todo de repente en pediatría, que los pacientes muchas veces los tenemos que enfriar y usar paro circulatorio en algunas patologías que se hace corrección. ¿Qué experiencia o qué nos puedes opinar tú al respecto? Sí, bueno, a veces esta afectación es un poco variable. Yo no uso mucho hipotermia, pero sí, usualmente, bueno, vamos a decir, sí llevo 100 frío, ¿verdad? Pero no tantos, cada vez menos. Ahora bien, la hipotermia puede tener dos cosas durante la circulación extracorpórea, y eso los que hemos utilizado en NIRS lo vemos siempre. Uno es que cuando usted empieza a enfriar al paciente, la vasoconstricción que se genera, sobre todo a nivel tisular, en sitios que no han sido bien diferenciados por nuestros sensores, empiezan a afectar el flujo regional. Entonces pueden verse caídas en la oximetría cerebral sin que esto realmente muchas veces nos esté indicando de que el paciente tiene una alteración a nivel de la perfusión en ese sitio. Y más luego, cuando usted ve que hay digamos, un tiempo compensatorio, usualmente lo que uno percibe con la hipotermia, al ser uno de los únicos métodos de neuroprotección contra la isquemia global, la disminución de la temperatura con reducciones hasta de un 10% por cada grado centígrado que usted baje durante la circulación extracorpórea, empezamos a ver que al disminuir el consumo metabólico cerebral, nuestra oximetría cerebral empieza a sufrir algún repunte en sus valores. Entonces, en ese sentido, sí hay un comportamiento variable, sobre todo cuando empezamos a enfriar, hasta que hay algún grado de autorregulación a nivel. Recordemos que los sitios más importantes donde se va a afectar los fenómenos hipotérmicos van a ser exactamente a nivel precapilar, causando vasoconstricción, pues sí, evidentemente van a tener alguna alteración indirecta a nuestra oximetría cerebral. ¿Cuánto sucede por esto? ¿Cuánto sucede por la pérdida de la pulsatividad a la entrada de la circulación extracorpórea? Eso es difícil a veces de determinar, y esto lo vamos a ver en la segunda parte, pero sí hay maneras en que nosotros podemos, digamos, tratar de hacer algún discernimiento o alguna diferenciación con respecto a si es por vasoconstricción o a si es realmente que tenemos una caída en el flujo a nivel cerebral. Lo que sí es cierto es que cuando ninguna otra medida funciona para mejorar nuestros niveles de oximetría, la hipotermia sí va a influir de manera positiva en elevar nuestros valores de saturación regional. Hay una pregunta importante, nada más esta que la vi aquí, que qué pasa si tengo valores bajos, bueno, ¿cómo mejorar? Bueno, eso lo vamos a ver luego en protocolos, luego desde aumentos de flujo, presión, mejoría en el transporte, oxigenación, hemoglobina,
enfriar al paciente. Algo que nos ayuda mucho y que lo vamos a ver es la hipercapnia permisiva, evidentemente controlándolo con los gases arteriales. Probablemente la hipercapnia permisiva, que recordemos que los niveles de CO2 elevados, elevados, digamos, controlables, titulables a nivel cerebral, son una de las variables que probablemente de manera rápida más nos elevan el flujo a nivel cerebral. Aquí hay otra que veo que si la línea de base está baja desde un inicio y se decide colocar. Bueno, evidentemente y se decide la cuestión con el paciente bueno, si ya el paciente está anestesiado, la línea de base usualmente más bien va a estar arriba. Eso es lo que vemos con el paciente con cualquier tipo de sedante. Todos los que usamos en mayor o menor medida disminuyen el consumo metabólico. Entonces nos alteran hacia arriba de manera favorable la relación entre aporte y consumo de oxígeno, sobre todo al disminuir el consumo de oxígeno a nivel cerebral. En este caso, cuando ya el paciente está anestesiado, lo que le hacemos caso es a las tendencias, a cuál tendencia sigue nuestro paciente. Pero bueno, evidentemente, esto hay que tener cuidado de no colocarlo con el paciente dormido, excepto que hay algunos pacientes que nos llegan ya bajo anestesia, intubados, en los cuales le hacemos más caso a lo que es las tendencias, que eso no se nos baje de menos de un 20% con respecto al basal. Perdón que vi esas preguntas, no sé, Cristian. Si sí, quiere. mira, en realidad has contestado como todas las preguntas, y lo otro que la presentación como fue muy completa, digamos, y justamente yo te iba a mencionar eso, digamos, cómo uno corrige un poco, y también tú lo tocaste ahora afortunadamente. Lo otro que yo te quería preguntar, Royce, en relación a lo que pasa es que en pediatría hay la tendencia, digamos, de hacer alguna cirugía en hipotermia profunda con perfusión anterógrada, digamos, es en algunos centros de rutina, digamos. Y personalmente nosotros utilizamos una modalidad de justamente un poco hablando en sintonía con lo que tú estás diciendo, digamos, de poder manejar en lo que es alfa y pH stab. En pacientes hay como una tendencia, digamos, de que los pacientes cuando uno los enfría y enfría de menos de 30 grados y lo lleva, qué sé yo, a 18 grados, la tendencia es subirle un poco más la temperatura, pero en 18 grados uno manejar los gases de otra modalidad para poder permitir que el cerebro se perfunda de mejor manera en modalidad pH stab. ¿Qué opinas tú con respecto a eso? ¿Estás de acuerdo con eso o crees tú que de una u otra manera la tendencia, digamos, puede ser no mejor o peor? No sé, ¿qué opinas tú al respecto de eso? Bueno, la verdad que los que somos adultos, pues casi nunca nos preocupamos por pH stat o alfa stat, porque sabemos que, pues, vamos a ver, no es que no tenga importancia, pero desde el punto de vista cerebral no ha demostrado pues tanta diferencia. En pediátricos sí es sabido desde hace tiempo, y eso pues no hay mucho que demostrar, no hay mucho que discutir, pues sí hace diferencia. ¿Qué uso yo o qué no uso? Bueno, usualmente lo que yo uso, bueno, en este caso el CDI 500, que trae la posibilidad de escoger alfa stat o pH stat, depende mucho, vamos a ver, de lo corto o largo de la perfusión. Entonces, usualmente, pues, sin que, vamos a ver, haya hecho como mucha diferenciación si esto tiene implicación con la oximetría cerebral, lo que yo más utilizo es pH stat. Otros pacientes, pues alfa stat es lo que escojo. Ahí en la segunda parte vamos a hacer un análisis que pues eso es que algunas preguntas pues no quería adelantarme, aunque yo sabía que pues todos querían tener interés, era el diferente manejo de la oximetría con estas dos tecnologías. Entonces ahí tal vez con algunas gráficas sí lo vamos a aclarar. Como le digo, en adultos esto no hace mucha diferencia. En pediátricos, donde no tengo exactamente ningún tipo de experiencia, probablemente sí haga
alguna diferencia. No me gustaría responder a esta pregunta porque cero experiencia en pediátricos y también vamos a ver esto en el flujograma con algunos casos de cómo manejamos los gases para modificar la oximetría cerebral dependiendo de la técnica que nosotros manejemos. Ahí me estaban pidiendo, porque estaba viendo que el experto de la compañía que ofreció la excelente conferencia, hablaba de la profundidad. Sí, pues he leído que en alguna literatura pues, puede llegar hasta 3 centímetros. He tenido la posibilidad de utilizar 4 tecnologías, pues con ventajas y desventajas, que no quisiera entrar en ningún conflicto de interés con ninguna de ellas. Pero esa es una de las razones, la limitación en la distancia, que él, pues, por cierto, nos aclara y con mucho más propiedad que mi persona, porque él tiene experiencia con un monitor en específico. La distancia que alcanza es de 2.5. Esta es una de las razones que de todas maneras, que yo les mencionaba, que yo no uso NIR somático para riñón en mis pacientes de día a día. Sin embargo, en los pacientes trasplantados, la distancia, excepto que el paciente esté muy gordo, pero usualmente sí está bastante cerca por la ubicación, no en todos, eso evidentemente queda demostrado. Por eso es que antes de aplicarlo y en el par de casos que he tenido la oportunidad de colocarlos, siempre esto lo confirmo con la ultrasonografía, colocándolo en el sitio en que más se acerque en profundidad al órgano blanco, en este caso el riñón. Porque si no, si usted no lo confirma por ultrasonido, no va a ser posible. Y en ninguno de los casos, aún él nos aclara que son 2.5, aún ni los 4 centímetros serían suficientes para alcanzar el riñón en la mayoría de nuestros pacientes. Mira, Roy, aquí llegó una pregunta que bueno que le hicieron, porque también se ha mencionado y también la hemos conversado en algunos webinars, de una u otra manera la hemos tocado. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos un valor basal X y nosotros estamos en SEC, en circulación extracorpórea, y estamos perfundiendo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, estamos perfundiendo en forma solamente la parte cerebral, o también podría darse la parte entera completa del cuerpo, y tenemos sobre el valor basal del paciente. O sea, por ejemplo, si el paciente tiene un valor basal de 65 y lo estamos perfundiendo con un NIRS de 90, de 100 constantemente, le estamos dando por decirlo de alguna manera, una sobreoxigenación. Oxigenação. E isto tem alguma implicância a nível cerebral, no corpo também? Esse fato de a gente sobreoxigenar esse corpo, isso gera alguma coisa, algum comprometimento, algum problema? Roy, ¿qué opinas tú? Sí, claro. Vamos a ver. Lo que se debería hacer es bajar la revolución. Olha, o que a gente deveria fazer é reduzir as revoluções, mas Muy tranquilos porque son valores supraópticos, digamos, óptimos, perdón, supraóptimos. Entonces, ahí todo el mundo se va a quedar probablemente tranquilo. Sin embargo, esto es un concepto que se llama perfusión de lujo. La perfusión de lujo, que es cuando nosotros estamos dando un flujo desmedido, evidentemente va en algunos pacientes, a veces difícil de demostrar por todas las otras situaciones que se puedan presentar, tener algunas implicaciones directas e indirectas a nivel cerebral. Tal vez la más importante de ellas sea edema cerebral. Muchas veces el cerebro está autorregulando este flujo que está tratando de dar el flujo que él está ocupando para un consumo metabólico prácticamente de cero, sobre todo cuando se ha utilizado alguna técnica de neuroprotección farmacológica. Entonces, estamos dando un flujo en algunos momentos relativamente desmedido que puedan sobre todo condicionar edema cerebral. Ahora bien, si tenemos oxígeno en exceso y esto pues puede ser relativamente perjudicial por un fenómeno que conocemos todos como hiperoxia, y que esto es uno de los generadores importantes de radicales libres a nivel cerebral, parte etiológica importante en el daño cerebral,
luego de la cirugía cardíaca. Todas estas cosas, una vez más, ¿cómo demostrarlo? ¿Cómo determinarlo? Bueno, todos son conceptos muy teóricos. El edema cerebral es algo que muchas veces se presenta en el posoperatorio y nosotros no queremos agravarlo. Y una de las cosas que evidentemente lo van a agravar es el alto flujo a nivel cerebral. Si nosotros tenemos una evidencia de que nuestra perfusión regional, medida con un NIRS que simétricamente ha subido, que están elevándose a valores, en este caso, cercanos a 90%, podemos optimizar nuestro flujo y pues aquí vamos a, evidentemente, a evitar una de las situaciones que se pueden presentar con relativa frecuencia, como es el edema cerebral, que tiene condiciones muy importantes, incluso algunas tan nefastas como convulsiones, alteraciones en el estado de conciencia, que es lo que más vemos, y que pues esto a la postre puede llevar a un aumentos en consumos metabólicos desmedidos. Bueno, Royce, bueno, ya que no veo ninguna otra pregunta por ahí, si queda algo pendiente, te lo vamos a pasar a ti para que lo puedas responder. Bueno, reiterarte las gracias a ti, reiterarle las gracias a todos los participantes, porque en algunos lados muy tarde, así que volver a insistir en que van a haber una serie de webinars asociados al neuromonitoreo que va a estar súper entretenido y que se va a ir avisando en las redes sociales. Roy, reiterarte las gracias de nuevo a todos los integrantes, a Liliene, te dejo a ti con el pase. Gracias por todo, por esta invitación. Hasta luego. Muchísimas gracias.